Y ya estamos recibiendo con muchísimo gusto al subsecretario del Ministerio de Ambiente, Óscar Caputo. Un gusto que esté con nosotros esta mañana. ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias. Un gusto para mí estar con ustedes y la audiencia. Por favor, el gusto es nuestro porque además hay tantos temas de ambiente y cada vez más en esta agenda global, pero también de Uruguay que tienen que ver con temas ambientales. Y voy a empezar por uno que hace poco estuvo acá también en los estudios de TV Ciudad, que tiene que ver con los bañados de Carrasco, aunque sé que no es el único que ustedes trabajan. Finalmente, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente, daría marcha atrás y bueno, vuelve a poner o pone a los humedales de bañados de Carrasco dentro de un área protegida, bajo la protección. ¿Qué determinó este cambio de que primero esté afuera y ahora quede adentro ante esta inversión de 3.000 viviendas que se van a hacer en el lugar? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que por primera vez nuestro país tuvo un decreto en el cual incorporó 37 humedales, unas 800.000 hectáreas más o menos en todo el país, con distintos grados de protección ambiental. Los bañados de Carrasco, al ser un bañado periurbano, tenía sus características singulares, en el cual nosotros en su momento entendimos de que nos deberíamos tomar un tiempo para trabajar con los equipos de las Intendencias de Montevideo y Canelones a los efectos de determinar, primero que nada, cuál era el área de actuación para los bañados de Carrasco y cuáles iban a ser las medidas para este humedal tan especial. Digo, nunca se pensó en dejarlo afuera. Es más, como bien se ha dicho por ahí, era uno de los primeros que encabezaba la lista. Pero entendimos en el momento de sacar la resolución que nos deberíamos tomar un espacio de tiempo más para estudiar con los dos equipos las características singulares de este humedal. ¿Y qué incidencia tendrían entonces las intendencias cuando el que decreta la inclusión o no es el Ministerio de Ambiente? ¿En qué puede cambiar el uso del suelo cuando es una cosa prioritaria el tema ambiental? Pregunto. No, son dos cosas distintas. El cambio de uso de suelo, digo, a ver, hoy por hoy el tema de los bañados de Carrasco está en la Junta Departamental de Montevideo para estudio de un cambio de uso del suelo para un desarrollo inmobiliario que se presentó en la Junta, la Intendencia de Montevideo. En principio, hasta donde nosotros estuvimos viendo, el proyecto como tal está fuera de lo que sería el humedal. Ahora, no obstante, nosotros tenemos que poner un límite hasta dónde es humedal y después pasa a ser hoy suelo rural. Dependiendo del tránsito y el trámite que lleve la Junta, podrá ser categorizado como suelo suburbano para que el emprendimiento se pueda desarrollar. ¿Y es compatible este emprendimiento con la protección del humedal, más allá que no esté arriba de la parte húmeda, pero sí dentro de ese entorno? A ver, puede ser una oportunidad para el humedal. Digo, no nos olvidemos que el humedal de Carrasco, de la década del 70, estaba bajo la tutela del Ministerio de Defensa, con una política que había de desecación de los bañados, digo, que se vio no solo en el humedal de Carrasco, sino en lo que eran los bañados del este. Basta recordar la obra que se realizó con el canal Andreoni, que tantos problemas trajo en la playa de La Pedrera. Y el humedal de Carrasco estaba destinado también a ser desecado. Con el advenimiento de la democracia y en el año 2005-2006 se tomaron acciones para que el humedal volviera, se cambiara el destino, en vez de secarlo, volver a proteger y que fuera un área de humedal con todos los servicios ecosistémicos que ello brinda. Pero a lo largo del tiempo el humedal de Carrasco ha estado abandonado y ahí tenemos desde gente que saca turba de los bañados para comercializarlas, tenemos basurales,
Tenemos restos de autos, de vehículos de desguace, generalmente vehículos hurtados que lo tiran ahí. Tenemos 4 asentamientos. Digo, o sea... Pero eso no cambia por más que haya un desarrollo inmobiliario. Eso no cambia. Y tendría que ser trabajado, digamos. Igual. Y justamente podría llegar a ser una oportunidad el desarrollo inmobiliario para poner en valor, exigirle al desarrollador el poner en valor el humedal. Digo, ¿No es tarea del Estado eso? ¿Eh? ¿No sería tarea del Estado el que controlar y fortalecer no, el humedal? ni que hablar. Lo que pasa es que cuando se desarrolla una inversión de este tipo, digo, siempre puede ser una oportunidad para mejorar con aporte de capital privado la conservación y la puesta en valor de ese humedal. O sea que ve compatible el desarrollo inmobiliario con la declaración. ¿Ya está incluido, ya está firmado el decreto? No, todavía no está firmado el decreto. Estamos terminando de afinar con los equipos de las 2 intendencias y para poder incorporarlo en las áreas protegidas. ¿Y qué frena ese decreto? ¿El uso del suelo? No tiene nada que ver. Es simplemente el terminar de ponernos de acuerdo en cuanto a las características que va a tener de manejo de ese humedal. Bien. Otro tema que quería preguntarle tiene que ver con el Plan Nacional de Valorización de Envases y Materiales de Envasado, conocido como el Plan VALE. ¿Cómo viene el avance? Sé que en julio se incorporaron, ya van 16 intendencias. 17. 17, bien. Artigas, ¿y cuál fue la última? Nos está faltando Paysandú y, que mi memoria es frágil, Paysandú y Tacuarembó. Bien. ¿Qué avances se alcanzaron? Y sobre todo, ¿qué es lo que esperan lograr con el Plan VALE? Bueno, este plan tiene llevado adelante por la Cámara de Industrias. Ya tenemos 2.500 empresas adheridas al plan, 17 intendencias. Aspiramos a que antes del fin de año poder tener las 19 intendencias adentro. Este plan incluye todas las capitales con poblaciones mayores a 5.000 habitantes. Y bueno, acá lo que esperamos es empezar a recuperar el 80% de los envases que hoy están en el mercado. ¿Envases de qué tipo y cómo es que se van a canjear? Son los envases de un solo uso, envases de bebida y aquellos envases que acompañan la venta de lo que hoy es en los supermercados, las bandejas, los vasos, ese tipo de material. ¿Dónde se van a cambiar? Va a haber, para aquellos que son envases de bebida, va a haber puntos del propio comercio que los vende, los va a recibir, eso va a tener un valor que podrá ser devuelto o monetaria o su equivalencia para comprar mercadería en el comercio. ¿Y qué diferencia tiene, por ejemplo, en el caso de los envases, si yo llevo uno que no es reciclable y lo devuelvo, me dan la plata, ¿cuál sería la diferencia? No es para los envases reciclables. Es para los otros. Es para los envases de un solo uso. El envase reciclable hoy por hoy ya tiene un valor en el mercado. Digo, tú compras cualquier refresco, cualquier bebida que te estén cobrando el envase, cuando tú lo devuelves, te reintegran el valor de ese envase. Claro, ¿y cuándo va a estar en práctica ya eso de que poder ese canje y obtener? Aspiramos que a final de este año ya poder empezar. Digo, se están instalando los similares a los ecopuntos para poder recibir envases. Y el comercio y se están instalando las plantas en los diferentes departamentos para que se pueda reciclar ese tipo de materiales que va a llegar al comercio. ¿Y cuál es la meta que se puso el Ministerio de Ambiente para un buen resultado, un éxito, un buen logro de este plan? Nosotros esperamos a recuperar entre un 70 y un 80% de los envases que hoy terminan en el vertedero. Le quiero preguntar, porque hay agremiaciones de comerciantes que dicen que firman, usted dijo que son 2.500 que ya se han adherido, pero algunos dicen que, prácticamente es una intimación, que no es posible quedar afuera de este plan VALE. ¿Qué dice usted de eso?
no es posible. Lamentablemente los uruguayos somos hijos del rigor y desde hace larga data que venimos trabajando por esto hasta que hay que ponerle un punto. Ahora, las empresas tuvieron un principio de desacuerdo con el contrato que se les hacía firmar. Luego hubo una contrapropuesta y bueno, ya te digo, hoy tenemos 2.500 ya por dentro del sistema. ¿Cuántas quedan afuera todavía? No están quedando muchas, porque hemos hecho un buen trabajo no solo con las grandes superficies, sino con Cambadu, que son la mayoría de los comercios, y venimos logrando acuerdos. Cuando estuvo acá, un representante de una de las gremiales también decía, manifestaba sus diferencias porque dice que los grandes, generadores de este tipo de residuos son, grandes empresas de Tetra Brick, de helado, de tal, y que pagarían todos medio por igual, como que hay una asimetría en esto. ¿Cómo lo observa el Ministerio de Ambiente? ¿Se atendió lo que algunas gremiales de pequeños empresarios planteó el Ministerio de Ambiente? Sí, estamos discutiendo cuál va a ser el valor que se le va a fijar. Justamente atendiendo a los reclamos del pequeño comerciante, en el cual no veía equitativo el poner un valor. Para la gran superficie, lo que podía ser las grandes superficies, el valor era relativamente bajo, y para el pequeño comerciante eso implicaba un mayor costo. Y ahí estamos para tratar de llegar al camino del medio. Y cuando hablamos de plata, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto sería, por ejemplo, yo llevo un envase de helado? ¿Cuánto sería? ¿El costo sería el mismo, lo que me devuelven? No, va a ser de acuerdo al tipo de envase, lo que puede ser un envase PET de refresco, lo que puede ser un recipiente de helado. Pero hoy por hoy estaríamos en el entorno de entre 5 y 8 pesos. Que eso, la idea es que se evite que vayan a la basura. Obviamente, al tener un valor hoy, el que tú lo devuelvas es lo que te hace o te motiva a que lo devuelvas. Si hoy por hoy el envase ese no tiene un valor, termina como lo terminamos disponiendo en los vertederos municipales, y eso no solo el perjuicio que acarrea que ese envase no se composta, contribuye a que el vertedero se llene más rápido. Claro. ¿Y cómo termina el ciclo? ¿Los empresarios pagan a la persona usuaria que devuelve y eso lo absorbe el comerciante o lo lleva a una disposición final que ahí le pagan por el kilo? Eso se lleva, para que la gente pueda entender. Eso se llevan a las plantas de reciclaje, que en las plantas de reciclaje lo que se incorpora es justamente los recicladores, se incorporan a la cadena formal, o sea, te van a tener un trabajo formal, y en los cuales ellos en las plantas lo que hacen es separar el material, y eso después o se vuelca nuevamente para producir un nuevo envase o se le da un destino final. Uh-huh. Por ejemplo, el vidrio. El vidrio hoy es un gran debe que tiene el país, porque no tiene capacidad para volver a hacer una botella, otro tipo. Pero hay otros usos, como podría ser producir arena o algún otro tipo de material. Uh-huh. Eso es fin de año, entonces sí, la idea es que esté pronto ya para ese canje, digamos. La idea es que ya empiece a estar operativo por lo menos en las 19 capitales departamentales. Bien, hablemos de residuos, pero esta vez de la construcción, porque ya, hace poco más de un año que se puso en marcha un nuevo modelo de gestión de residuos en la construcción. ¿Cómo se evalúa ese trabajo que ustedes han llevado? Bien, por primera vez también en el país tuvimos un decreto de residuos de la construcción, apostando a que ese residuo
tampoco terminará en el vertedero. Ahora hay una trazabilidad del residuo de construcción, apuntando a lo que puede ser fundamentalmente el reuso de ese material en la misma construcción, y en caso de que no pudiera ser reutilizado, se empezó en el mecanismo de que mediante una trazabilidad ese residuo pueda ser volcado y usado como relleno de canteras abandonadas. Pero para todo eso hay una trazabilidad y un seguimiento para que no cualquier tipo de residuo termine dentro de una cantera y se no termine transformando en un vertedero a cielo abierto. ¿Ya se ha valorado cuál es el material reusable y cuál no? El material reusable... En este año, ¿no? No, el material reusable es todo aquel árido que puede, ladrillos, cementos, que pueda ser triturado y vuelto a utilizar. Digo, todo lo que es metálico. Y después lo que queda es poco y nada. Lo que pasa que a veces hay alguna obra que puede no usarlo en la misma obra y lo tiene que destinar. Tenemos que cerrar solo una acotación, una pregunta más bien, digo, ¿cuál es el tema ambiental? Bueno, nos tenemos que ir porque nos están... ¿Nos están echando? Está surgiendo información desde exteriores, bueno. Pero hay otros temas ambientales que lo vamos a estar invitando nuevamente. Es un gusto cuando ustedes Caputi, quieran. gracias. Gracias a ustedes.